qué bueno es tener un hobby. Qué bueno es tener un hobby. Qué bueno es poder desahogarse y descargarse dentro de este hobby. Y no hay nada mejor que, para mí, porque también me gusta el mundo de la bicicleta. Yo tengo una bicicleta urbana, plegable, esta que te permite, eso, que yo he visto ya un buen par de gente por aquí moviéndose en ese, así que está muy bueno. Y no hay nadie mejor que nos pueda conversar con respecto al ciclismo urbano que tú, Felipe. Bienvenido al podcast. Bueno, Carlos, gracias por la invitación. Qué bueno tenerte aquí. Qué bueno que puedas conversarnos desde dónde salió esta idea. Ya me comentaste un poquito, que logré captarlo, pero qué bueno es que puedas compartir con todos nosotros es dónde ha surgido la idea, dónde nació, qué te inspiró y quién es Felipe. Antes de eso, hay un Felipe detrás de todo este movimiento. ¿Quién es Felipe detrás de este movimiento de ciclismo urbano? Bueno, esta idea del movimiento de ciclismo urbano, y ahí te voy entrelazando también un poco mi historia. Yo llegué a Panamá hace 20 años, como te contaba. Era niño, hice la escuela acá. Y me enamoré de Panamá. Nunca me he movido, he viajado y demás, pero Panamá es y seguirá siendo siempre mi base. Y entonces, cuando me gradué de la escuela, me fui a estudiar la universidad a Colombia. Okay. Entonces, esta historia tiene dos partes de por qué surge el ciclismo urbano. La primera parte es, bueno, me fui a estudiar la universidad a Colombia y obviamente en Colombia la gente va en transporte público a la universidad. Es diferente acá, que todo el mundo va en su carro a la universidad. Entonces, parte de toda esta vibra universitaria es ir en transporte público. Correcto. Tú compartes con tus amigos en el Transmilenio, estudian para los exámenes en Transmilenio, o sea, como que es parte de la experiencia universitaria. Pero odié la experiencia del Transmilenio. O sea, cada vez que había protestas, cada vez que todo, Transmilenio bloqueado, llovía, Transmilenio bloqueado, ir apiñado, era como, no, detesto esto. Y en ese momento, un amigo se estaba yendo en bicicleta a la universidad. Y un día yo le digo, hombre, vamos a probar, pues. Y él vive cerca mío, entonces... Casualmente en ese momento en el gimnasio una persona me estaba vendiendo una bicicleta y yo era como, pero bicicleta, vamos a probarla. Okay. Y me fui en bicicleta a la universidad y dije, nunca más. O sea, no vuelvo a tomar transporte público, amo la bicicleta y desde ahí como que ya luego comenzamos a hacer viajes. A los 6 meses hicimos un viaje que atravesamos Colombia, desde Bogotá hasta La Guajira, viaje de 1200 kilómetros, nos fuimos y desde ahí dije, nunca más. Transporte público. Pasaste de no montar bicicleta, de no gustarte, a hacer ya viajes de 1000 y tanto de kilómetros. A los 4 meses. O sea, eso fue como parte de la motivación y entonces la preparación era ir en bicicleta a la universidad, ¿no? Fue una mezcla de cosas que sucedieron en paralelo. Y cuando me gradué de la universidad, regreso a Panamá y ahí digo, ya en ese momento tenía, no sé, 3 años montando bicicleta y dije, hombre, ¿qué tal sí? ¿Qué tal sí, no? O sea, trabajo remoto, no tengo pues como que obligación de ir a ningún lado. Yo creo que es posible vivir una vida sin carro en Panamá. Y ahí fue como que surge como que esta idea de también promover y buscar oportunidades para mejorar las condiciones, porque me encuentro con una realidad en la que no hay buena infraestructura, estudiamos los marcos legales y entonces vemos que hay todavía unas leyes súper anticuadas en cuanto a las obligaciones para la bicicleta en la calle. Entonces ahí pues surge toda esta idea de hacer como un movimiento que haga incidencia pública, pero que también que motive a la gente a usar la bicicleta. Correcto. Entonces, esto es como la primera parte de la historia. La segunda parte de la historia es un poco más personal, pero mientras todo esto estaba sucediendo, también viene el fallecimiento de mi papá y mi mamá. Entonces, eso, cuando uno atraviesa como que cosas como estas, uno se cuestiona un montón de cosas en la vida. Y entonces una de las cosas que más me cuestionaba era como, ¿de qué vale matarse la vida trabajando si a los 47 años te da un infarto como a mi mamá y te mueres? Mi mamá era la mamá tipo trabajo por mis hijos y daba su vida por su trabajo para darle la mejor calidad de vida a sus hijos y le da un infarto a los 47 años y tú dices, ¿de verdad vale la pena matarse literalmente por un trabajo? Entonces uno en todo este proceso de cuestionamiento uno comienza a cuestionar otras cosas del modelo de vida. Correcto. Y ahí uno dice,
yo creo que hay otra manera de vivir la vida. O sea, entonces ahí también todo esto alimenta esta idea de vamos a vivir una vida libre de carro, de todo el estrés de la vida moderna que nos han impuesto. Correcto. Porque al final vamos a terminar desenfermando. Así es. Y entonces todo esto como que se combina para decir vamos a comenzar ciclismo urbano. Ok. Y este movimiento que has creado ha ido creciendo de manera exponencial. Así mismo como has expresado de cómo surgió y lo que te motivó, hacia afuera hay miles y miles de jóvenes que están en una situación igual. Vidas aceleradas, vidas con muchísimo nivel de estrés, y lo conversábamos hace un momento. Ahorita esta generación de 30 a 45 años está padeciendo enfermedades que no se veían antes. Todo relacionado al nivel de estrés, el nivel de elevado de cortisol, de hormonas que están haciendo que este ciclo sea un poquito más enfermizo para todo el mundo. Entonces, has encontrado a través de este movimiento de tu bicicleta un escape, no un escape, pero una forma de poder evitar tanto estrés, ¿verdad? Es así. Sí, definitivamente que a veces el mercadeo alrededor de la bicicleta siento que envía el mensaje equivocado, porque es que llegas más rápido, es que ahorras dinero. Y a veces esas métricas de tiempo o de dinero no son necesariamente la razón por la cual uno quiere montar bicicletas, porque simplemente llego más tranquilo. Correcto. O sea, llego más feliz. Y esas son métricas que a veces en el mundo, igual en el modelo de vida en el que estamos como enmarcados en este momento, no son tan importantes, ¿no? Porque lo que la unidad de medida, especialmente cuando uno está entre los 30, 40, es el tiempo que tienes disponible, cuánto puedes generar con ese tiempo. Y es como, no, espérate, hay otras maneras de medir la vida. Correcto. Como la felicidad, la tranquilidad y demás. Y cuando uno sale de aquí a las 5 de la tarde... Imposible. Y tú has visto las caras de las personas. Frustración total. O sea, no hay mejor ejercicio de etnografía que pararse en un semáforo a las 5 de la tarde y ver la cara de las personas en los carros. Correcto. Entonces uno dice, no sé si quiero estar ahí. Exacto. Yo siempre te decía, bueno, se puede utilizar la bicicleta siempre y cuando uno viva relativamente cerca o relativamente una distancia, ¿sabes? Y que haya una zona segura. Pero tú has demostrado que se puede hacer. Has demostrado, visto videos tuyos que te dicen, mira, voy a medir el tiempo, voy a medir este trayecto, qué tal si tú esa ruta y tal. Y has demostrado que se puede atravesar la ciudad de todas formas, de manera segura y rápida. Y aparte de eso, le agregas el componente que estoy haciendo ejercicio. Sí. Eso sí, a mí me llamó muchísimo la atención eso, porque las distancias para más no son tan grandes. No son tan grandes. Yo aprovecho para hacer una pregunta. Porque en algún lado escuché, creo que era un amigo médico el que me dijo esto, no sé si me estaba echando cuento, pero decía como que hay estudios que han dicho que una persona que está activa, mejor dicho, que va 1 hora al gimnasio todos los días, todavía puede ser considerada una persona sedentaria. Porque si tú vas 1 hora al gimnasio, pero el resto del día estás sentado en el carro o en la oficina, en verdad 1 hora de gimnasio no es como necesariamente te van a considerar una persona activa. Correcto. Usualmente... para el tema de si es una persona activa o no, definitivamente es mejor estar 1 hora que no hacer nada. Yo suelo complementar a los pacientes que hay que hacer actividad física, hay que hacer musculación para ganar masa muscular y hacer algo de cardiovascular, pero también tienen que complementarlo con una buena alimentación. Eso me parece a mí que es los pilares básicos para estar saludable. Sí. Es que los trabajos actuales son trabajos que han vuelto a la gente sedentaria. Sentarse en un escritorio 8 horas y que nada más te levantes o ir al baño o a tomar agua. Eso es un trabajo totalmente sedentario. Sí. O sea, el trabajo mío de médico, que tengo que estar en un consultorio y demás, es un trabajo 100% sedentario. Entonces, ¿cómo yo, como médico, puedo promover salud si estoy enfermo? O sea, si tengo sedentarismo, si tengo obesidad, Y eso es el problema que estamos viviendo. O sea, decimos al paciente, tiene que hacer ejercicio, pero yo estoy en sobrepeso o obesidad mórbida. Eso no puede ser. Sí. Y a veces yo creo que la concepción sobre el hacer ejercicio es, tengo que ir al gimnasio. Y es como, no necesariamente. O sea, puedes caminar, puedes ir, ni siquiera ir al trabajo, puedes ir al súper caminando. Puedes, o sea, hay 1000 maneras. Puedes ir a bailar, siempre le digo a las personas como... Yo amo la bicicleta y soy un promotor de la bicicleta, pero
Al final, si a ti lo que te gusta es nadar, bailar, remar, Así es. ve y hazlo. Eso lo conversaba en un podcast anterior de que hay personas que no se identifican con un gimnasio, pero sí se identifican con un movimiento de patines, se identifican con ir a bailar. Y siempre hay nicho para todas esas personas que quieren hacer ejercicio, pero que no necesariamente es ir a un gimnasio a verse en un espejo. Que eso es 100% cierto, ¿no? Ok. En el movimiento que llevas, que promueves el utilizar la bicicleta para hacer sus movimientos dentro de la ciudad, pero también a la vez estás promoviendo hacer actividad física. ¿Qué te ha comentado la gente que está contigo, que apoya el movimiento, de cómo se sienten? O sea, el beneficio que hayan sentido al haberse incorporado contigo en este movimiento. Pues en general, cuando la gente comienza a utilizar la bicicleta, se da cuenta que el objetivo que estaban buscando lo cumplen, pero normalmente hay como un objetivo superior que alcanzan, ¿no? Normalmente la gente cuando comienza a hacer bicicleta es con el objetivo deporte, ¿no? Necesito hacer actividad física. Y luego se encuentran con esta realidad en la que se sienten bien, se sienten felices, se sienten más creativos, como que es de alguna manera es un beneficio a nivel mental, a nivel físico. Comienzan a conectar con personas, a hacer comunidad, a ir a las rodadas, y todo esto al final hace que las personas como que encuentren mucho más de lo que entraron buscando. Y eso al final yo creo que es una de las cosas como más bonitas de la bicicleta, cuando uno habla con personas que dice, oye, hoy en día me siento muchísimo mejor. Hoy en día es mi momento favorito del día. El otro día estaba hablando con un señor, vive aquí en Vía Argentina, él tiene como 62 años, y me dice, comencé a montar bicicleta hace 4 años, después de, no sé, 40 años de no montar bicicleta. Claro. Me decía, estaba con sobrepeso, fumaba, me sentía mal, me sentía pesado, y me dice, estoy mucho más delgado, pude dejar el cigarrillo, ya, o sea, todos los días monto bicicleta como parte de mi rutina, bien sea para ir al trabajo, bien sea para ir al súper, para todo. Y cuando tú escuchas esas historias, tú dices, está valiendo la pena lo que estoy haciendo. Vale la pena. Claro, y debería valer la pena para las autoridades, por ejemplo, invertir en ese tipo de infraestructura, lo que tú mencionabas, infraestructura, programas de promoción de la bicicleta, una política pública de la bicicleta, porque esas historias al final, y eso se conecta mucho también con el sistema de salud, al final cuando tú tienes una población más sana, en verdad tu gasto de salud es muchísimo menor, solo que en Panamá no tenemos la cultura de medir esos impactos, por eso no sabemos, no tenemos la data. Creo que lo mencionaste en uno de tus videos, de eso, ¿no? De que si la persona se mantiene saludable y activa, reduce el costo en salud, reduce el costo de cirugías, procedimientos, medicamentos, un montón de cosas. O sea, aumenta la calidad de vida de las personas, la gente está más feliz, y hay un montón de cosas que es un círculo completo, el hecho de incorporarse solamente a una actividad deportiva. Es que esa es la razón por la cual incluso hay países donde a la gente le pagan por ir en bicicleta, porque los gobiernos sacaron la matemática y dijeron, hombre, nos sale más barato pagarles para que vayan en bicicleta que luego tener que atender personas en el sistema de salud. Entonces, per cápita nos sale mejor pagar o dar incentivos, y las empresas también, porque entonces las empresas se encuentran con que los empleados que llegan en bicicleta al trabajo piden menos días por enfermedad, son más productivos. A mí me pasaba cuando yo me iba a la universidad. Cuando me iba en transporte público, tenía clase de 7. Tú para llegar a clase de 7 en Bogotá, tienes que salir a las 5:40 de la mañana, porque es una ciudad muy grande. Y uno llegaba y era somnoliento, con frío. No descansas. Cuando me iba en bicicleta, salía más o menos a la misma hora, pero llegaba activo. O sea, estaba como ya había comenzado el día, porque hice 50 minutos de una actividad física de mediana intensidad y llegaba súper activo a las 7 de la mañana, y eso también se replica pues a nivel de trabajo. Entonces, cuando las empresas y los gobiernos se dan cuenta de eso, ahí se dan cuenta que vale mucho más la pena invertir en programas de promoción del uso de la bicicleta. Okay, eso es bueno. Te iba a hacer una propuesta. ¿Qué tal si ahora que cambié al nuevo alcalde, qué tal si nos acercamos y hablamos con Mayer? ¿Ah? A ver si logramos un acercamiento y se le hace una propuesta de
¿qué tal si hacemos esto que acabas de mencionar? Es muy interesante porque en su momento, cuando se trabajó el proyecto de movilidad eléctrica, el proyecto de ley con Edison Brose, nosotros le enviamos una comunicación a Mayer en su momento y le dijimos que ese esfuerzo era muy importante en la promoción de una movilidad sostenible, pero al mismo tiempo un proyecto de ley de movilidad eléctrica no se podía trabajar sin tener en cuenta las bicicletas eléctricas, que son parte de la movilidad eléctrica. Correcto. Solo que acá, como estamos tan centrados en carros y motos eléctricos, dejamos de lado, por ejemplo, la bicicleta. Y durante pandemia, por ejemplo, tú tienes un programa que en la ciudad de Denver, por ejemplo, que le daban a las personas hasta $2,000 para comprar una bicicleta eléctrica, y se dieron cuenta que los beneficios que eso le generaba a la ciudad en términos del consumo, porque se ha demostrado que las personas que se transportan en bicicleta o que usan la bicicleta en actividades recreativas normalmente gastan más que las personas que llegan en carro. Y todo este programa se financió con el impuesto al consumo de la ciudad. Entonces era un programa que se estaba como autososteniendo, porque si bien le estaban dando subsidios a las personas para que compraran bicicletas eléctricas, esas mismas personas estaban consumiendo más en la ciudad y por producto de ese impuesto al consumo estaban pudiendo refinanciar el programa. Entonces, me parece genial la propuesta como de comenzar a trabajar un programa de movilidad eléctrica y no eléctrica, pero activa. Correcto. En Ciudad de Panamá, porque además estamos en un contexto de cambio donde los ciudadanos quieren ver nuevas ideas, correcto, nuevas propuestas y las quieren ver en acción. Entonces, me parece bueno. Yo te tomo la palabra. Vamos a ver cómo hacemos para abordar a Mayer, para abordarlo y que escuche una propuesta interesante que puede dejar un legado, o sea, puede dejar un cambio y que se considere Panamá, porque Panamá ni siquiera está considerado entre las ciudades de movilidad, ¿sabes? De seguridad y movilidad urbana con ciclismo, bicicletas o scooter. La gente está usando el scooter bastante, sí, también. Entonces, eso podría ayudar muchísimo a reducir el flujo de autos, un montón de cosas y mantener a la gente saludable. Te voy a dar una estadística. En pandemia, yo te puedo decir que todas las capitales de América Latina implementaron ciclovías. Primero emergentes y luego las hicieron permanentes. O sea, Bogotá, por ejemplo, hoy en día tiene 600 kilómetros de carriles bici dentro de la ciudad. De Bogotá. De Bogotá. Solo Bogotá, 600 kilómetros de carriles bici. Ciudades como Lima, como San Salvador, como Buenos Aires, un montón implementaron carriles bici. Panamá fue la única ciudad de América Latina en la que no se construyó ni un solo metro de carril bici en medio de la pandemia. Que era el momento político para hacerlo, porque todo el mundo estaba consciente que era importante la actividad física, mantener el distanciamiento social, y esa ventana de oportunidad la dejamos pasar. Correcto. No está perdida la oportunidad. Al final, todos estos procesos de cambio de diseño urbano, de promoción de la bicicleta y demás, se han hecho en cualquier momento de la historia. Lo que se necesita es voluntad política, porque esos cambios nunca son populares. Si tú le preguntas a la gente mañana, ¿quieren una ciclovía? Tú no te vas a decir, no, queremos más carriles. Pero cuando haces la ciclovía y la gente la comienza a usar, eso genera la aceptación pública que tú necesitas. Pero necesitas personas en posiciones de poder que no le tengan temor a hacer al cambio. Es más, cuando hicieron el programa de renovación de Vía Argentina, se hizo una consulta a los vecinos, porque ese proyecto traía una parte de ciclovía, y se le preguntó a los vecinos, ¿quieren una ciclovía? Los vecinos dijeron, no. Obviamente, porque estamos tan centrados en que necesitamos más estacionamientos, más carros, más carriles, que al final ese proyecto se cayó. Correcto. Entonces, ahí subí una foto, un video respecto alrededor del Hospital Santo Tomás, que hay un espacio destinado para una ciclovía, pero ahora eso es estacionamiento. Y tienen las rutas para su bicicleta, ir y venir y demás, pero ahora se han convertido en estacionamiento público. Es que el problema con ese tipo de proyectos aislados es que si tú tienes una ciclovía que no conectas con nada, nadie la va a usar. Correcto. Y cuando nadie la usa, entonces termina como estacionamiento. El programa original de esa ciclovía de la Avenida Ecuador era conectarla con la de Vía España por la continuación de Vía España y por Avenida Cuba.
hasta el Parque Porras y ahí bajabas y quedabas en la cinta costera y ya te podías ir hasta Amador. Correcto. Era todo un circuito de carriles bici. Pero ese proyecto de Avenida Ecuador tuvo tanta crítica que al final lo dejaron ahí. Entonces dejaron un pedazo entre Avenida Balboa y el Parque Porras. Correcto. Con un ciclocarril de súper buena calidad, porque tienes a ambos lados, separados físicamente. O sea, Correcto. así es como se hace bien un ciclocarril. Pero no lo conectaron con nada. Eso no llega a ningún destino. Claro, no vienes de ningún lado, no vas para ningún lado, entonces la gente no lo usa. La mayoría de personas, pregúntales si saben que hay una ciclorruta en Avenida Ecuador y nadie la ha visto. Correcto. Entonces eso queda como estacionamiento. Y lo que es triste es cuando tú tienes pocos recursos para implementar este tipo de programas y los gastas en un proyecto que no se consultó a la ciudadanía, que no se hizo un estudio correcto. Entonces son recursos que se pierden, porque ahora la gente, si tú le vuelves a decir, les vuelves a hablar de ciclovía, te van a decir, ay no, pero ¿para qué van a gastar más plata en eso? Si nadie la usa. Nadie la usa, eso no sirve. Es que acá en Panamá la gente no pedalea. Es como, no, sí, dale a la gente el espacio y la gente lo va a usar. Pero que vaya un domingo a la cinta costera a ver si no ve gente pedaleando. Claro, y probablemente si tú le preguntabas a la gente antes de que comenzaran a hacer la ciclovía si valía la pena cerrar toda la cinta costera un domingo, todo el mundo te iba a decir que no, que para qué, si acá el panameño no camina. Y apenas le hace el espacio a la gente, lleno. Yo recuerdo que esa ciclovía empezó ahora de la cinta costera hasta el Causeway, pero antes venía desde el Panamá Viejo. Desde Panamá Viejo. De Panamá Viejo y cortaron todo ese tramo. En la alcaldía de Fábrega, cuando Correcto. él entró a la alcaldía lo cortaron y entonces, y mira cómo fue el proceso, la gente disfrutaba todo ese tramo. Correcto. O sea, pasamos de nadie lo va a usar, todo el mundo lo usa y cuando lo quisieron cortar, la gente peleó porque cómo nos van a cortar ahora el pedazo hasta Panamá Viejo. Y hasta hoy en día mira que la gente todavía recuerda que eso iba hasta Panamá Viejo. Correcto. Y le cortaron a la gente un pedazo. Es que yo montaba bicicletas desde eso. Salía desde Costa del Este, había un tramo que no había ciclovía, pero una vez que llegabas a ese punto, que es literal donde está la estatua Morelos, Sí. ahí hasta el Causeway. Y esos son, me equivoco, ¿cuántos kilómetros? ¿20 kilómetros? No más, desde Costa del Este. Sí. No más, porque nomás el circuito desde el Miramar hasta la punta del Causeway son 20 kilómetros. Ok, entonces mucho más. Es más, Claro. es más, es más. Sí, mucho más. Y te vas en la plegable. No, ahí tenía una ciclo, una de ruta. Ah. Una de ruta, una Giant. Sencillita, Ah, una sí. Giant sencillita. Pero la de ruta la tengo en el carro. Esa la tengo ahí guardada. Con miras a usarla yendo al trabajo. La tengo ahí. La he utilizado poco, pero vamos, ya hay un poquito más de espacio para donde pedalear. El tema es que todavía lo siento un poquito inseguro. Y si me caigo y me fracturo, me jodo mi carrera. Ese es el punto. Ese es el punto. No te puedes atender tú mismo. No puedo, tengo que contactar. No es que me jodo, pero sabes, ese es el riesgo que existe. El riesgo que existe cuando tu trabajo depende mucho de tus manos. Ese es el único. Pero me gustaría, o sea, hay muchísimos beneficios. No tengo que usar el auto, menos contaminación, menos gastos en combustible, menos gastos en un montón de cosas más, pero sobre todo adquiere salud. Sí. Y yo creo que también incluso salud mental, porque vas descargando un montón de cosas. Es que hay muchas personas que de alguna manera sienten, y eso puede ser también quizás un fallo en la comunicación, que con la bicicleta es todo o nada. Pero en realidad tú puedes tener fácilmente una bicicleta plegable en el carro, vas al casco antiguo, no te tienes que meter en ese tranque. Correcto. Puedes estacionar abajo en banderas y haces 1 kilómetro en bicicleta. Correcto. Aquí puedes estacionar no sé, en Multiplaza o en Vía Brasil en algún punto, por decir un ejemplo, y pedaleas para no estar en el caos de Torre de las Américas a las 5 de la tarde. Sales en tu bicicleta, te montas en tu carro y te vas en corredor a tu casa, por decir algo. Correcto. Entonces, no es un tema de todo o nada, sino que hay también maneras de combinar modos de transporte. Ahí yo vi que mucha gente en otros países conectaban las bicicletas, tramos de bicicletas con el metro. También. Llegaban, plegaban, agarraban, principalmente en Europa, que hay muchísimo uso. Ahí me acuerdo la marca, la Bromptons, que son ingleses, que son bicicletas súper fuertes y demás. Llegan a la estación del metro y de ahí se montan y se trasladan y después terminan y conectan nuevamente con la bicicleta. Y eso es una forma incluso de no tener que comprar un auto. O sea, puedes ahorrar un montón de dinero en todo lo que tiene que ver con pólizas y demás, ¿no? Yo llevo 10 años viviendo sin carro. ¿En serio? Sí. ¿Es posible hacerlo? Es posible vivir sin carro en Panamá.
Mira. O sea, el súper lo pido por internet PriceSmart, porque la gente siempre dice, pero es que cuando voy a PriceSmart tengo una familia de 4, yo digo, bueno, se puede pedir por internet. Claro. Y te lo llevan a la casa. Me lo llevan a la casa, me lo llevan a la casa. Yo que nunca, yo he pedido para retirar. Es una opción, pero yo pido que me lo lleven a la casa. Mejor. Y cuesta $5, en verdad. No, tampoco es si fuera en Uber y vuelvo a hacer el súper, me sale más caro. Entonces, sí, es cuestión como de organizarse y demás, pero al final, como te digo, no hay que ir a por toda, como tú dices, el metro. En Panamá, por ejemplo, pasa una cosa y es que normalmente la primera y la última milla se hacen en carro, bien sea porque alguien te lleva o porque agarras taxi. Correcto. Entonces tú sales aquí a la avenida, a Vía España, la salida del metro a las 8 de la mañana, y eso es así de taxis de gente que trabaja en área bancaria. Correcto. Que está a menos de 1 kilómetro de ahí, pero entiendo que no van a caminar con saco, corbata o tacones, entonces toman el taxi. Pero en otros lugares donde hay mejor infraestructura, la gente se lleva su bicicleta plegable o su scooter, se montan al metro y ese tramo lo hacen en transporte, en micromovilidad que llaman. Entonces eso descongestiona un montón, porque si uno se pone a ver, gran parte del tranque que hay en estos centros financieros o corporativos que hay en Ciudad de Panamá son las personas que trabajan ahí, que están tratando de entrar o salir todos los días, bien sea en taxi, bien sea en su carro y demás. Entonces, si tú le das a la gente una alternativa para hacer esa primera o última milla en micromovilidad, descongestionas un montón el área. Correcto. Sabes que el panameño, la primera gran compra que hace, bueno, lo habrás vivido, es el auto. El carro. Es la primera gran compra. Quiero tener mi primer cheque para hacer el down payment y comprar el auto. O sea, ese es el momento donde sientes que la lograste, llamas a tu novia y te pasas a buscar en mi carro. O sea, es como, ahora sí nos vamos al éxito. Correcto. Pero yo sé que en otros, pero es que hay que normalizar esto. O sea, hay que normalizar que el ir en bicicleta es cool. O sea, que llegar al trabajo en bicicleta, ¿sabes? Ya sea que voy yo metido en mi uniforme de scrub, o que voy en saco, o que voy en corbata, o que voy con una vestimenta más cómoda. Porque también comprendo el clima, pero ¿qué tal si, oye, acondicionamos un poquito la moda panameña de vestimenta para poder utilizar estos medios de transporte y no llegar sudados o tan... Me explico, que yo entiendo esa parte de la gente muchas veces que no, pero voy a llegar sudado o voy a llegar mojado. También tiene mucho que ver, hay muchos elementos, pero por ejemplo la cultura empresarial en Panamá todavía es muy anticuada. Entonces yo vivo al lado de la Contraloría. Cuando yo llego a montar bicicleta a las 7 de la mañana veo a la gente entrando y obviamente el código de vestimenta es saco, corbata. Y tú pasas por al frente de la Contraloría y te pega la nube de aire helado. Yo veo a la gente al mediodía saliendo a almorzar con abrigo y el blazer encima. Es como, pero no se dan cuenta que vivimos en un país tropical. Entonces todo este tema de que en muchas escuelas no te dejan entrar con bermudas, con pantalón corto y demás, es como, hombre, adaptemos un poco la cultura también a la realidad que en verdad tenemos, que vivimos, ¿no? Porque obviamente si a ti te obligan a ir al trabajo en saco y corbata, va a ser difícil para ti. Aunque hay casos, conozco un señor que trabaja en el Banco Nacional, aquí en Vía España. Él vive en Betania y se va en bicicleta al trabajo, en bicicleta plegable. Okay. Y él tiene toda una técnica para doblar el traje y todo para llevarlo ahí. Y él llega y se seca con wipes y demás y se pone su saco y corbata y hace su jornada laboral. Correcto. Pero obviamente son casos de personas que son súper creyentes, que se adaptan y demás, pero el común de la gente no lo va a hacer. Pero si tú le adaptas un poco también la cultura, le permites hacerlo. Así es. Eso que dices es totalmente cierto. Así que eso, que hay que cambiar un poquito de paradigma, de mentalidad, de que, oye, se puede hacer esto y de manera positiva sin tener que incurrir en grandes gastos y demás, ¿no? Eso es lo que hablabas de la vestimenta. Por aquí hay un banco, no recuerdo el nombre, hay un banco que también está promoviendo que ya puedes entrar como con vestimenta de bicicleta, ¿sabes? La ropa de bicicleta de ruta que tienen esos almohadones con el asiento, pero que te permitía ir en pantaloneta corta, porque los otros bancos no lo permitían. Claro. O sea, y eso es un plus. Y le escribí, oye, se puede ir... porque exacto, habían habilitado estacionamientos para bicicleta. Entonces, yo dije, ok, pero la gente va a ir en bicicleta y muy probablemente vaya vestido en bicicleta con su uniforme de bicicleta. Y le vas a permitir entrar con pantaloneta corta. Y que sí, ese es el objetivo, que puedes entrar sin problema.
Sí. Para que vengas aquí, para que se vea que hay estacionamiento para bicicleta. Me pareció algo positivo. Es que es como la falacia del biciestacionamiento, ¿no? Toda empresa o comercio que quiere ser biciamigable, entonces pongo un biciestacionamiento. Pero, por ejemplo, si tú eres una empresa que tienes una planta grande de personal, capaz tienes que dar un poquito más que un biciestacionamiento, porque si no le das a la gente un lugar donde cambiarse, ojalá ducha es el escenario ideal, pero por lo menos un lugar donde cambiarse. Por lo menos incentivos para que lleguen en bicicleta. En estos días subí un video que en Colombia te dan medio día extra de vacaciones por cada 30 días que acreditas haber llegado al trabajo en bicicleta. Okay. A los funcionarios públicos. Las empresas privadas lo pueden hacer. Es opcional. Pero a los funcionarios públicos se lo dan. Y un montón de gente comentó, y había gente que incluso comentaba que en la institución pública en la que trabajaban les daban un día, porque las mismas instituciones decidieron darles más. O sea, les doblaron la cantidad de tiempo libre por cada 30 días. Eso es un gran incentivo, porque si tú en un año te puedes poner 8 días más de vacaciones, yo lo tomaría. Claro que sí. Entonces... Pero implica que tienes que ir 30 días en bicicleta. Certifica. Un mes en bicicleta. Bueno, quizá un poquito más, ¿no? Creo que si son 30 días hábiles, pues son un mes y piquito. Un mes y tanto. Okay. Pero muy bien. Pero todos son incentivos. Y el otro punto, como que conectando un poco con la parte de la infraestructura, ¿tú sabes cuál es la ciudad de Colombia donde más viajes se hacen diariamente en bicicleta como porcentaje del total de viajes? Yo sé que hay tres ciudades que son como la cumbre de Cali, Medellín y Bogotá. Y Bogotá. Bueno, ninguna de las tres. Okay. Es Montería. Montería es una ciudad costera en la costa atlántica colombiana. Se hace el 9 y pico % de los viajes diarios se hacen en bicicleta. En Bogotá están sobre el 6%. Okay. Y es una ciudad que tiene las mismas condiciones de clima que Panamá. Caliente, húmeda, llueve todo el año. Entonces, ¿por qué ahí se hacen tantos viajes en bicicleta? Porque en algún momento la ciudad decidió invertir en infraestructura de calidad. Sembrar árboles, ciclocarriles protegidos. O sea, un montón de cosas que, sí, igual es un clima cálido. Pero no es lo mismo pedalear por calle 50 con el calor de los edificios que reflejan el calor, sin árboles. Con el estrés de la calle, de que viene el bus, de que viene el camión, de que lo que sea, que eso te sube el pulso cardíaco y te hace sudar más. Correcto. No es lo mismo que circular por una ciclovía donde tienes sombra, donde vas tranquilo. La experiencia es mucho más amable. Y eso ha hecho que en Montería se pedalee mucho más. Entonces, cuando la gente a veces me dice, no, pero es que Panamá el clima, yo digo, hombre, no podemos negarlo que sí, somos una ciudad caliente, pero si nos dan las condiciones correctas, estoy seguro que va a ser mucho más amable y más gente lo va a hacer. Correcto. Ahí yo tengo experiencia de 3 países que he tenido oportunidad de visitar y son países que llueven. Yo si llueve 365 días al año, creo que me quedo corto. Ámsterdam, la ciudad de Ámsterdam, llueve todo el tiempo. O sea, es una ciudad húmeda. No es una lluvia como Panamá, pero es una lluvia constante que al final quedas mojado. Y es una de las ciudades que más utilizan bicicletas. En Londres, que también llueve un montón, y Edimburgo, Escocia, que también llueve todo el tiempo, porque están como una franja húmeda entre donde están ubicados, y eso ha hecho, pero la gente monta bicicleta, se pone su vestimenta de capotes y se van. Dicen que no hay mal clima, sino gente mal preparada. Correcto. Eso es. Entonces hay gente que te dirá, no, pero es que no es lo mismo la lluvia en frío que la lluvia en calor. O sea, saldrán las 1000 excusas y una por haber. Claro, siempre, pero al final lo que ha demostrado la experiencia latinoamericana, y yo creo que por eso disfruté tanto cuando en pandemia se construyeron tantos carriles bici en Latinoamérica, porque la gente siempre ve Europa como que eso es otra cultura, eso es otra sociedad, no, nosotros no somos como ellos. Cuando pasó todo eso en pandemia fue como, no, es que acá también se puede. O sea, mira ciudades como Lima, la transformación que han hecho, Ciudad de México. O sea, son ciudades, porque la gente siempre asocia a Bogotá y dice, no, es que Bogotá siempre, Colombia siempre ha tenido una cultura ciclista, que tampoco ha sido tan así. Eso, si quieres, lo hablamos más adelante, pero cuando esa transformación sea en Latinoamérica, ya uno puede decir, no es Europa. Gente como nosotros, correcto, con nuestra misma cultura, también lo está haciendo. Es un tema de voluntad política. Bueno, y aquí te has ido al Valle Antón. Has logrado ir, y también ves que hay una ciclovía también que han hecho,
que tiene sus desperfectos, pero, ¿sabes? Hay un trámite bien largo Sí. que permite recorrer prácticamente toda la vía principal del valle Sí. de una manera bien segura, que la gente pueda ver que viene una bicicleta y demás. Y me pareció una buena idea. Y yo recuerdo, yo tengo muy buenas experiencias y bonitos recuerdos del Valle Antón de infancia. Y recuerdo de decir, oye, pero ¿por qué aquí la gente usa mucha bicicleta y no hay carros? ¿Por qué no tienen carros? Pero es que ellos estaban 20 años adelantados a la Sí. ciudad. 20 años. Ya la gente, los citadinos del Valle Antón y de otras comunidades se transportan mucho en bicicleta. Y lo veíamos como que, oye, no tienen para comprarse un carro, pero es que puede ser la razón, pero igual estamos volviendo a lo básico, volviendo a esos principios de que hacer montar bicicleta me permite ejercitarme y estar mucho más saludables. Y eso, En Volcán también. En Volcán también ahorita estuve como a principios de año y también tiene una ciclorruta que a veces la gente se cuestiona como por qué en esos lugares sí lo hacen y en la ciudad no. De hecho, hay una ciclorruta que va desde Chitré hasta PC. ajá, correcto. Es lo máximo. O sea, vas separada del carro. Correcto. Tienes 16 kilómetros de ida. O sea que si vas y vuelves son 32 kilómetros. Yo fui y entrené allá. Okay. Y es ancha, separada, perfecta. Pero entonces uno también entiende que como político es más popular hacer algo así, donde no incomodas a nadie, que decir, bueno, voy a reducir el tamaño del carril en calle 50 para hacer un carril bici. Se te va a ir todo el mundo encima. Correcto. Hasta que lo viven y dicen, ah, qué cool. Pero mientras lo anuncias y mientras lo construyes, caos, críticas, y como desafortunadamente la cultura política en Latinoamérica vive de los votos, la gente no hace nada que sienta que le va a restar votos en la siguiente elección. Correcto. Y entonces, mejor no hagamos eso acá porque no quiero que me castiguen en la siguiente elección. Claro. Aunque hacen cosas peores que igual los castigan, pero es decir, es más fácil hacerlo allá en el Valle, en Volcán, en PC, donde simplemente hay espacio y hago algo extra en lugar de quitarle a otros para habilitar eso. Claro, pero un impacto grandísimo sería hacerlo, como bien has dicho, aquí en la ciudad. O en las grandes ciudades, no solamente la ciudad de Panamá. David, en Chiriquí, en Chitré, en Aguadulce, Penonomé, me explico, que te permita a la gente transportarse esas distancias y que es rápido, o sea, manejar esos 20, 25 kilómetros supremamente rápido y te sientes súper bien. Sí, o sea, Panamá es una ciudad muy compacta dentro de todo, en verdad. Hace un tiempo anunciaron una ciclorruta del Summit a Gamboa que me pareció un despropósito porque no sirve a nadie. El ciclista de fin de semana ya tiene una calle en buen estado ahorita que la están terminando para entrenar. Y hacía el cálculo, esos son 8 kilómetros y piquito. Es la misma distancia que hay de San Miguelito al área bancaria, de la estación de San Miguelito al área bancaria. Entonces yo decía, no tiene más sentido hacer una ciclorruta, por ejemplo, desde la estación de San Miguelito hasta el área bancaria, donde le permites a un montón de personas transportarse todos los días, que hacer una ciclorruta ya que va a servir a muy pocas personas, ¿sí? Al final eso tampoco se materializó, pero volviendo al caso de Bogotá, la gente siempre piensa que es que Colombia tiene una tradición ciclista y que la bicicleta siempre la amaron, pero cuando se iniciaron los planes de hacer la ciclorruta en Bogotá, de hacer una red de ciclorrutas en Bogotá, el bogotano no quería eso. Para el bogotano, el ciclismo era un deporte del campo y de pobres. Y no querían eso en la ciudad. Les pareció un retroceso. Y la gente se quejó y peleó y como así, y hubo manifestaciones en contra de las ciclovías. Okay. Y hoy en día Bogotá es la ciudad de Latinoamérica que más carriles bici tiene. Porque en algún momento hubo unos tomadores de decisión, y no voy a decir uno porque eso fue una seguidilla de alcaldes y demás que dijeron, voy a hacerlo, voy a continuarlo, esto es importante. Pero si nos dejamos llevar por ese choque inicial, claramente no se va a hacer. Pero Bogotá no siempre fue esta meca del ciclismo que la gente pensaba. No tenía idea de eso. Ya siempre veía Colombia como que, oye, o sea, aquí la iniciativa de ciclismo en Colombia es fenomenal. Imagino que tiene un montón de años y me sorprende escuchar esto. Sí. Mira. Cuéntame ahora de los retos. ¿Qué retos consideras o encuentras tú que te has enfrentado al iniciar este movimiento? Y que ahora, ya después de este tiempo que llevas, siguen habiendo retos, ¿no? Pero ahora, ¿cuáles son estos nuevos retos que encuentras tú en promover el ciclismo urbano? Pues
En general creo que Panamá y la promoción del ciclismo urbano tiene unos retos culturales. Todo esto que hemos venido hablando sobre todas las ideas que hay alrededor del clima, del tema de la seguridad, por ejemplo. O sea, la gente siempre dice, no, es que el panameño maneja como loco. Ve a cualquier ciudad y pregúntale a un ciudadano de esa ciudad cómo maneja la gente y todo el mundo te va a decir que en su ciudad es en la que peor manejan. Todo el mundo tiene la percepción que su ciudad es en la que... ese es el dicho clásico. El que maneja en mi ciudad maneja en cualquier parte del mundo. Eso le dicen en todas las ciudades del mundo. ¿Sí? Así es. Te puedo decir que he montado bicicleta en muchas ciudades del mundo y me parece que en Panamá es una de las ciudades donde más seguro me siento. Ok. Por allá alguien te pita, por allá alguien te dice algo, pero no te echan el carro. O sea, no hay el nivel de violencia que se ve en otras ciudades, por ejemplo, de Latinoamérica. Okay. Donde realmente te van a atropellar, donde no me atrevería a hacer muchas de las cosas que hago acá. Okay. Tenemos toda esta percepción y obviamente esto también está de alguna manera alimentado por noticias, por redes sociales. Cuando alguien le pita y lo logra grabar, lo sube a redes, entonces todo el mundo ven, es que esto es súper peligroso. Pero en realidad cuando tú sales y te transportas en tu día a día, te das cuenta que esos son casos aislados. Esos son casos muy raros. Entonces, es un reto como que lograr convencer a las personas que en verdad es mucho más seguro. Y de hecho, la bicicleta en la ciudad es muy segura. Te puedo decir que es más riesgoso irse uno a Gamboa un fin de semana donde a las 6 de la mañana puede salir alguien borracho. Correcto. Hay menos semáforos, está más distraído, pero en la ciudad normalmente hay semáforos, hay cruces, hay como que más elementos que hacen que la persona se distraiga menos y también ande más lento, ¿no? Entonces es mucho más seguro. Eso es un gran reto, lograr convencer a la gente de eso. Luego están los retos institucionales y es lograr crear la necesidad y el interés de las instituciones públicas para promover el uso de la bicicleta. Tuvimos la fortuna de trabajar con Gabriel Silva el proyecto de ley que cambió algunas disposiciones que también eran como bastante absurdas, como el hecho de que se necesitaba licencia, se necesitaba placa para bicicleta. Qué bueno. Te cuento una anécdota. La placa, en teoría, es una identificación única de un vehículo. La placa de tu carro es tu placa, es tu número de placa. Siempre va a ser el mismo. Con la bicicleta, cada año que tú ibas a cambiar la placa, te dan un número diferente. Entonces era como, ¿para qué nos hacen sacar placa incluso si cada año es un número diferente? Entonces no es una identificación de mi vehículo, es un impuesto que me estás haciendo pagar. Claro. Y eso se puede cambiar. De hecho, en la ley quedó contenido que la autoridad de tránsito debe crear un sistema de placa virtual con un QR donde uno registra su bicicleta ahí y le pega ese sticker a su bicicleta. Y en ese QR está contenida el nombre del propietario, el modelo de la bicicleta, color, todo lo demás. La ATT no lo ha hecho. Pero lograr crear ese interés y esa necesidad en las instituciones públicas es un gran reto, no solo a nivel legal, sino a nivel de política pública. Porque acá solemos confiar muchísimo en las leyes, pero luego nos olvidamos que esas leyes tienen que ejecutarse. Entonces hay muchas leyes que quedan en papel. Hay alcaldías, por ejemplo, en Bogotá, en Lima y demás, que tienen mesas de la bicicleta, secretarías de la bicicleta, ¿sí? Que son oficinas dentro de la alcaldía cuya única misión es diseñar planes y propuestas para promover el uso de la bicicleta. Ok. Para generar ideas que se pueden implementar en este X periodo de tiempo. Programas de incentivos y demás. Y luego también pues que finalmente se decida hacer una red de ciclorrutas en Panamá. Entonces eso es como... los grandes retos que vienen. Reto institucional. Yo creo que esos son como los dos principales porque siento que hay problemas que aquejan a otras ciudades que afortunadamente en Panamá todavía no tenemos, como por ejemplo el tema de la seguridad. Hay ciudades como Bogotá, donde el tema del robo de bicicletas, el robo violento además con atraco y demás, es un problema. Acá en Panamá afortunadamente es una ciudad todavía bastante segura, entonces no sufrimos de algunas cosas, pero necesitamos cosas como... Yo recuerdo un video que subiste de que estacionaste tu bicicleta cerca como de un drive de España. Y después te fuiste a no sé dónde y regresaste y a ver si está... Y ahí estaba la bicicleta. Ahí estaba la bicicleta. Varias veces me ha pasado y me pasa cada rato que salgo de la casa y se me queda el candado, se me queda la llave del candado.
Muchas veces salgo con el candado y no llevo la llave. Y yo digo, no va a pasar nada. Yo confío en mi Panamá y en verdad la vida me ha demostrado que es así. Claro. Entonces, obviamente con esto no le quiero decir a la gente que vaya y deje su bicicleta por ahí. Claro. Pero es una demostración que en verdad estamos en un contexto bastante amable para andar en bicicleta. Claro. Y el otro día salimos con un amigo a grabar, estábamos hablando, íbamos los dos en la bicicleta. Nos tomamos un carril, como nos permite la ley tomarnos un carril completo en vías de 2 o más carriles. Íbamos charlando, 8:30 de la mañana, y yo le decía, hombre, si la gente pudiera experimentar esto, lo tranquilo que podemos ir hablando, con todo y que es hora pico. Te puedes tomar no, eso no lo sabía. Ahora me explicas eso. Pero al final es muy tranquilo y te puedo decir que todo calle 50, desde calle Uruguay hasta el cruce con Cincuentenario, correcto, nadie nos pitó. Y luego dimos la vuelta, vinimos por Vía Israel, bajamos y fuimos de regreso a Avenida Balboa. Y no pasó nada. Nadie nos pitó en todo ese trayecto. Pero obviamente falta con que uno te pite para que tú digas, ves, que esta ciudad es de locos. Y no es así. Es verdad. No sabía que la ley ahora permite eso. O sea, que puedas tomarte un carril para manejar. Sí. Si no hay ciclovía, obviamente, ¿no? Sí, lo que decía antes el reglamento de tránsito era que el ciclista debía ir lo más pegado al borde derecho. Pero el borde derecho de la calle normalmente es donde están las alcantarillas, los huecos, la basura normalmente se acumula en el borde derecho y normalmente eres menos visible. Entonces todo eso hace que el borde derecho de la calle sea muy riesgoso. Por eso cuando se pasó el proyecto de ley se incluyó se le permite al ciclista transitar por el centro del carril derecho en vías de 2 o más carriles, que de hecho es el estándar internacional hoy en día. O sea, todas las ciudades, Bogotá, Madrid, Ciudad de México y demás, le permiten a los ciclistas transitar por el centro del carril derecho en vías de 2 o más carriles, entendiendo que eso los hace más visibles. También tienes más capacidad de maniobrar si hay un hueco, si hay una alcantarilla sin tapa y demás. Como ya tienes todo el carril para ti, te puedes abrir o te puedes meter hacia adentro, o sea, te da más capacidad de maniobrar y eso al final es mucho más seguro. Y entonces ya hoy en día en Panamá se puede. Si es vía de un solo carril, entonces simplemente dicen que uno debe andar por la derecha y ya esto no está contenido en la ley, pero digamos, la manera como yo lo hago es que si veo adelante que viene hueco, lo que sea, yo me abro más hacia el centro. A mí no me importa que el que viene detrás se demore 30 segundos más, pero por mi seguridad yo prefiero hacer eso. Pero asimismo, cuando veo que ya es seguro, yo me pego y yo me comunico con el conductor y le digo, sigue, o sea, pásame. O si veo que viene carne al otro lado, le digo que se aguante. Y normalmente el conductor aprecia mucho eso. Correcto. O sea, él dice, ok, me voy a aguantar, pero cuando él ve que tú también le avisas, lo ayudas a que él fluya también, se lo toman muy bien. Entonces, como que también es muy importante mantener esa comunicación. Para que la experiencia sea mucho más amena para todo el mundo. Correcto. Sí, para el que conduce y para el que está manejando la bicicleta. Sí, yo creo que es que salir de la casa pensando en que todo el mundo está en contra tuyo, en que todo el mundo te odia porque eres ciclista, eso como que alimenta todo este estrés que ya te produce el salir en bicicleta a la calle por primera vez. Entonces es como salir y decir, hombre, voy a confiar en mi gente amable panameña, que me van a cuidar también. Claro. Y comunicarte. O sea, a uno no le debería dar pena decirle como que, oye, aguántate o dale, sigue tranquilo. O sea, no pasa nada, absolutamente. Eso que dices es cierto. Una buena comunicación para evitar accidentes o atropellos y demás. Y sí, que eso es muy importante, que ha pasado. Y eso es lamentable. Y creo que con estas medidas que dices y también obviamente implementando medidas de seguridad, tu buen casco, si utilizas un chaleco reflectivo que te podría aportar algo de seguridad y luces, podría reducir un poquito más ese riesgo de sufrir un accidente, ¿no? Sí, yo creo que en verdad lo más importante es que uno lo vean y bueno, de vuelta, ir por el centro del carril te hace mucho más visible, pero bueno, luces, casco, cargar siempre las luces. A uno le pasa, a mí me pasa todavía, que voy a salir y las luces están descargadas. Claro. Entonces, son medidas. Claro. Ahora, cuéntame un poco, veo que tienes, ¿es todas las semanas que invitas a la gente a rodar? ¿O es cada cierto tiempo? Cada 15 días. Idealmente, casi nunca lo cumplimos.
Ok. O sea, porque nosotros tenemos estos rides que hacemos cada 15 días como una manera de cambiar un poco el chip alrededor del ciclismo. El ciclismo usualmente se ve como la actividad deportiva, la actividad de alto rendimiento, y detrás del ciclismo hay muchas más experiencias. Están las conexiones que tú haces, está el disfrute de salir a la calle y simplemente pedalear, dar una vuelta, reírte con el que pasa al lado en el carro, te dice algo, saluda y demás. El señor que está parado en la calle y grita y dice algo, uno se ríe con todas las experiencias, como la experiencia de la calle. Llevamos música, entonces llevamos un montón de bocinas, las sincronizamos todas, entonces llevamos música. En verdad es un paseo, pero también es un paseo que busca que la gente se sienta cómoda de ir por la calle. Es más, hay muchas personas en Panamá que todavía me preguntan si pueden andar en bicicleta por la calle. O sea, si legalmente pueden hacerlo. Y me sorprende, pero al mismo tiempo puedo entender de dónde viene la pregunta. Y es, nos han metido tanto el chip de que la bicicleta solamente es deportiva y que la bicicleta solamente se usa en el Causeway y en la cinta costera, que no sabemos si podemos ir por calle 50 en bicicleta. Correcto. Entonces, cuando vamos en estos paseos, la gente dice, oye, pero nosotros sí podemos ir por acá. Claro que sí. Y tú puedes ir cualquier día de la semana, a cualquier hora. Claro. Tengo amigos que los policías los han parado en un retén a las 10 de la noche y les dicen, no, es que usted no puede ir en bicicleta después de las 9 de la noche. Yo le hice eso. En ningún lado. Puro cuento. Es como, sí puedes ir a cualquier hora del día, puedes ir por cualquier avenida. Lo único que está prohibido es en el corredor sur, corredor norte. Pero aparte de eso, tú puedes ir en bicicleta en cualquier vía del país. Entonces, obviamente estos ciclopaseos lo que buscan es que la gente se sienta cómoda, aprenda también lo que es de pronto pedalear con un carro al lado, con un bus al lado y mantener la tranquilidad. Que te seguro. Y sentirte tranquilo de que él te está viendo si vas por el centro del carril. Todo ese tipo de cosas buscan los ciclopaseos. Siempre salimos de un lugar diferente, de algún punto de la ciudad diferente, y terminamos en el mismo lugar. Porque otra de las cosas de estos ciclopaseos es que parqueamos más de lo que pedaleamos. Entonces, normalmente el ride dura 1 hora y nos quedamos parqueando 3 horas o más. Y siempre nos hacen promociones de comida, de bebida, lo que sea. Entonces, porque lo más bonito de la bicicleta suele ser la comunidad que tú haces alrededor de ella, ¿no? De gente que comparte una misma pasión. Y muchas veces la gente piensa que los parkings de ciclistas son para hablar de bicicleta. Okay. Entonces uno se imagina 10 personas hablando de, oye, ¿qué marcas son tus ruedas? ¿Y qué cuadro llevas? En esos ciclopaseos se han conocido personas que han quedado trabajando porque el uno es fotógrafo y el otro es realizador, el otro es animador, o resulta que este es arquitecto y este está remodelando la casa. Se crean un montón de conexiones que van mucho más allá de la bicicleta y eso también es lo que tratamos de promover. Claro, eso es lo que hace. O sea, por eso estas cuestiones se llaman movimientos, que permiten conectar con otras personas. Perdona con el ruido. Otras personas y otras profesiones para conectar, no solamente compartir este hobby, este deporte, no esta actividad física, sino también compartir temas profesionales, personales y demás. Sí, y creo que al final esto también es como que un círculo que nos lleva al punto también de este espacio que tú has creado, que es la salud mental y la salud física, y tener relaciones de calidad, bien sea de amistad o demás, está directamente relacionado con una buena salud. O sea, cuando tú conoces gente con quien te sientes a gusto, con quien compartes, con quien... Por ejemplo, nosotros hemos construido un espacio muy seguro en el que todo el mundo en cualquier tipo de bicicleta que tenga se siente seguro y no se siente juzgado por la bicicleta que tiene, por la ropa que lleva. A estos ciclopaseos van personas desde bicicletas de ruta de $15,000 hasta bicicletas de montaña de $200 de hace 20 años, y todo el mundo coexiste y comparte el mismo espacio. Llegan personas en licra, llegan personas en ropa de trabajo, porque lo que queremos es crear también un espacio seguro para que la gente pueda simplemente conectar con otros. Y eso ayuda muchísimo a que la persona también se sienta mucho mejor a nivel personal también. Claro. Yo quiero aprovechar también porque recuerdo que yo me formé en el Hospital Regional en Chiriquí. Ella vivía y ella tenía un profesor, un maestro, el doctor Beck, que si ve esto, le mando saludos.
él iba al trabajo en bicicleta. Él iba con mucha frecuencia. Sí, tenía su auto, pero iba con muchísima frecuencia en bicicleta y vestido con saco y corbata y su casco. Llegaba a las mañanas con su casco y era diferente. Sinceramente, ahora, haciendo una retrospectiva, definitivamente. El siempre estuvo físicamente bien, hacía ejercicio y demás, y me acuerdo. Y estoy seguro que sigue yendo en bicicleta. Sí. Y qué bueno. Es que al final, más allá de también de los beneficios, digamos, más obvios de la salud, que es como, sí, la salud cardiovascular y demás, es la parte mental, que es un área que cada vez se conecta y se estudia más su relación con la salud física. Pero el hecho de que tú llegues sin el estrés del trabajo, del tráfico y demás, todo eso aporta pues a que tú tengas mucha más calidad de vida, ¿no? Al final cuando esto no sé si se ha estudiado o qué, pero yo siento que gran parte de las enfermedades que, digamos, que sufre nuestra generación hoy en día están relacionadas por el estrés producto del tráfico. 100%. Porque cuando tú tienes que levantarte a las 3:30, 4 de la mañana, si solamente para aguantarte 2-3 horas de tráfico, para poder apenas iniciar tu jornada, para luego tener que aguantarte otras 3 horas de regreso, son 4 o 6 horas diarias que se pierden y que estás detrás de otro carro. Y el estrés que eso genera, yo creo que todavía no hemos entendido la dimensión de cuánto nos afecta eso y cuánto eso puede estar generando enfermedades autoinmunes y demás. Y yo no soy quien para hablarlo porque no soy médico ni nada, pero mi intuición me puede decir que hay una conexión muy grande entre el estrés producto del tráfico y las enfermedades. Y lo que a veces me preocupa es que escucho a políticos, a tomadores de decisión que tienen la capacidad de cambiar esa realidad y no sé si son conscientes de la importancia que tiene el transporte en la vida de las personas. Tú te transportas para todo, para ir a trabajar, para ir a ver a tu familia, para ir al hospital, para ir al colegio, para todo. Y la calidad de ese transporte va a afectar el resto de tu día. Así es. Entonces, si tú quieres tener una población más feliz, comienza por darle mucha mejor calidad de transporte. Sí, eso sí, esa medida de que están implementando hace unos años de crear rutas del metro y demás, porque sí, la primera ruta del metro le cambió la vida a un montón de personas. La gente que se paraba a las 4:30 de la mañana ahora le permite descansar más, llegar temprano a casa, compartir. Eso sí que era un cambio grande. Sí. Y creo que esta tercera línea del metro hará algo similar. Sí, ojalá que sí. Yo, como te digo, yo vivo al lado de la Contraloría. Yo me paro a las 4:40 todos los días para ir a montar bicicleta. Y cuando me levanto y miro por la ventana, que es lo primero que hago todos los días, ya hay carros estacionados al frente ahí en los estacionamientos del Miramar de personas que prefieren salir a las 4 de la mañana de su casa para demorarse solo media hora y dormir hasta las 7 de la mañana y no salir media hora después y tener que aguantarse 2 horas de tranque. Y no debería ser así. O sea, no. Es que eso tampoco es calidad de vida. Eso no es calidad de vida y eso obviamente también se conecta con un montón de temas. Es decir, en Panamá tenemos si tú te tomas el trabajo de mirar alrededor en la ciudad, tú te das cuenta, por ejemplo, que hay mucho lote baldío. Hay mucho lote baldío de personas que simplemente están engordando el terreno. Y tú tienes ciudades en Europa, por ejemplo, donde si tú tienes un terreno en el centro de la ciudad, te dan X cantidad de tiempo para que tú hagas algo con eso. O si no, la ciudad lo va a utilizar porque se han dado cuenta que, por ejemplo, la vivienda es un derecho básico y no puedes tener terrenos baldíos en el centro de la ciudad, en prime locations, y engordando, no hacer nada, y entonces subiendo los precios del bien raíz, obligando a la gente a irse a 3 horas de la ciudad porque no pueden pagar un piso en el centro de la ciudad. Entonces, pero esto va mucho más allá de la moda. Esto es una conversación mucho más amplia que tú tienes que traer desde el gobierno nacional hasta los gobiernos más locales para poderlo atender. Pero claro. Sí, o sea, el tiempo que te libera a ti la bicicleta, por ejemplo, de poder pasar tiempo con tu familia. Entonces, eso no es salud física, no estás haciendo deporte, pero estás en tu casa con tu familia. Correcto. Cenando. Eso es salud mental. O sea, que estoy compartiendo el tiempo que me queda del día, comparto con mi familia, con mis hijos, los ayudo en tareas, quehaceres del hogar. Porque ahorita antes solamente trabajaba el hombre, ahora tiene que salir el hombre y la mujer. Entonces muchos niños están solos con nanas o incluso están en guarderías, en sitios cuidándose
sin los papás. Sí. Y eso es importante. Eso ha creado un daño importante en la sociedad. Sí. Que hay que actuar, que hay que hacer algo. Y eso también es muy interesante, como un concepto ahora que es como el Backseat Generation, que son estas personas que toda su vida escolar, por ejemplo, las llevaron al colegio. Entonces iban en la parte de atrás del carro y eran como ciudadanos pasivos, viendo simplemente pasar carros, pasar edificios. Y entonces ahora han comenzado a hacer estudios también sobre los impactos positivos que tiene el ir, por ejemplo, en un modo de transporte activo como la bicicleta para los niños, el efecto positivo que eso tiene en los estímulos que reciben, en poder experimentar los olores, la brisa y demás, cómo eso hace que ellos lleguen con una mejor disposición al colegio. Entonces también es permitirle a todas estas personas tener mucha calidad de vida. He hablado con personas, por ejemplo, que vivieron en Europa o vivieron en otros países de acá de la región donde hay como más cultura de bicicleta y me dicen, por ejemplo, yo allá me moví en bicicleta, pero acá no me atrevería jamás a moverme en bicicleta o que mis hijos se vayan en bicicleta al colegio. Y uno los entiende, o sea, al final es el Estado el que tiene que facilitarle a las personas esas condiciones para que puedan sentirse seguros y sacarle el mejor provecho a su salud también del modo de transporte que utilicen. Claro. Don Felipe, nuevamente agradecerte por acompañarme a este espacio, compartir tus ideas, tu movimiento, todo lo que estás aportando a la sociedad con respecto al ciclismo urbano. Créeme que mucha gente escucha, te sigue, porque cree en lo que estás haciendo, que ahí se puede hacer grandes cambios, le estás aportando salud física, salud mental a las personas, desde una idea que nació en tu casa por algo que viviste y ahora lo transformaste en esto que está siendo tan positivo. Ojalá tengamos la oportunidad de acercarnos a estas autoridades que conversamos para proponerle algo, para ver qué se puede hacer aquí en la ciudad, que es muy importante y necesario. A ti, Carlos, gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno, y espero tenerte por acá en otro momento cuando el movimiento siga creciendo más, para que me cuentes Claro otras sí. experiencias, otras oportunidades, otros retos, porque siempre esto es dinámico, esto va a ir cambiando. Sí, los retos siempre van a cambiar y es curioso ver que incluso en ciudades como Ámsterdam, por ejemplo, todavía hay oficinas de la bicicleta buscando maneras de promover la bicicleta y cómo atender los retos, porque siempre va a haber retos, pero lo importante es tener esos canales de comunicación entre las autoridades y la ciudadanía para poder diseñar planes en conjunto. Pregunta, ¿cada qué tiempo una persona tiene que, o consideras tú que tiene que cambiar su bicicleta? O sea, si le hace un mantenimiento puede durar años. No, una bicicleta con un mantenimiento al día te puede durar toda la vida si tú quieres. Okay. Eventualmente le tendrás que cambiar alguna pieza y demás, pero te puede durar fácilmente toda la vida. Lo importante es hacer el mantenimiento, que también la gente pregunta, ¿cada cuánto le hago el mantenimiento? Depende mucho de cada cuánto lo uses y te agarra siempre la lluvia. Correcto. Y demás. Pero también la misma bicicleta te va hablando. O sea, tú comienzas a sentir que los cambios ya están sonando, que no entran bien, la sientes dura, lo que sea. Llevarla al mantenimiento de una. Qué bueno. Ok, eso es bueno porque eso incluso reduciría la contaminación ¿sabes? De desechos de llantas, de carrocerías, de autos que quedan ahí, que quedan incluso abandonados hasta en la acera. Sí, total. E incluso la experiencia misma, hay muchas personas que dicen, intenté montarme en la bicicleta y fue lo peor, durísimo, pedaleé 5 kilómetros y me estaba muriendo y vas a ver y resulta que el aire de la llanta estaba bajito, la llanta estaba frenada. Entonces, la manera más fácil de dañar la experiencia de montar bicicleta es utilizar una bicicleta en malas condiciones mecánicas. Entonces, siempre mantener la bicicleta al día. Perfecto. Nuevamente, entonces, Felipe, gracias por acompañarnos. Carlos, y gracias. Aquí estamos hablando un poquito más de movimiento ciclismo urbano. Felipe, si la gente quiere conocer un poco más de lo que haces, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden ubicar o conocer lo que estás haciendo? Ciclismo Urbano TV en Instagram y en YouTube son las dos únicas redes sociales que manejamos. Sí. Perfecto. Ok, gracias Felipe y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Volviendo a lo Básico. Aquí estaremos toda la semana subiendo material y contenido en redes sociales y en la plataforma Spotify y YouTube. Gracias Felipe. Gracias.